Muchísimas gracias, muy buenos días y les dejo en el uso de la voz y la presentación de la doctora Rosa Margarita Álvarez Álvarez. Muchas gracias, doctora, bienvenida. Pues muchas gracias. Igual esto es un gusto participar con la Comisión Estatal de Bioética y pues bueno, en esta mañana para dar inicio a la actividad recorreremos algunos de los métodos de análisis de casos. No son todos los que existen, pero bueno, son los que he puntualizado en mi presentación de esta mañana, ¿no? Y buscará recorrer durante los siguientes minutos estos temas con esta presentación. Y bueno, por qué está incluido en un curso de bioética de profesionales de la salud o personas relacionadas con el tema de la bioética aplicada en este ámbito? ¿Por qué tenemos que acercarnos a conocer algunos métodos para tratar temas que pueden ser complejos o que podemos identificar que existe algún tipo de conflicto, ¿no? Entonces, ¿cuáles son aquellas metodologías o procedimientos que podríamos utilizar cuando no vemos claramente cuál es la decisión que podríamos tomar ante determinada situación en la clínica? Y bueno, aunque ustedes ya llevaron unos temas de carácter introductorio, aquí brevemente recordar, bueno, de qué estamos hablando cuando hablamos de moral y de qué estamos hablando cuando hablamos de ética. Recordar que, bueno, todos estamos insertos en algún sistema moral, ¿no? Que es parte característica de la vida de todos los seres humanos, ¿no? Donde esta, pues, está influida por nuestra cultura, historia, tradiciones, educación, incluso las creencias religiosas, a diferencia de esta disciplina denominada como ética, ¿no? Que esta no tiene un carácter moralizante, ¿no? Sino que lo que busca es explorar o examinar a la moral. Entonces, una manera de resumirlo, que a mí me parece como muy práctica, es, pues la moral la vivimos y la ética la pensamos. ¿Y qué es lo que ha ocurrido entonces? ¿Qué ha pasado con los seres humanos o los distintos grupos de personas que la ética ha adoptado como distintos enfoques, o distintas maneras de examinar a la moral, por decirlo de una manera? Y esta puede estar relacionada pues con aspectos legales, con el deber, con la virtud, con la felicidad, con ciertos principios o incluso con las consecuencias de los actos, ¿sí? Todas estas propuestas o estos enfoques pues son valiosos, nos aportan, nos ayudan a analizar de mejor forma la experiencia moral, reconociendo que en todos los pueblos, en todas las sociedades existen determinados valores, es decir, cosas a las que nosotros les otorgamos mayor importancia y son un rasgo propio de cada cultura. Um, Aquí entonces, con esto quiero resumir, pues que la ética lo que busca, lo que pretende, su tarea es examinar a los distintos valores y los conflictos que pueden surgir entre estos en determinada situación, ¿no? Para ayudarnos a optar por algún tipo de decisión que consideremos la mejor, la más apropiada, la más buena. Y pues la relación que tiene entonces, o cómo definimos a la bioética, es como esta rama pues, de la ética aplicada, si la considera por lo menos esta definición que les comparto de la Comisión Nacional de Bioética, como la reflexión o la deliberación que hacemos de determinados planteamientos para resolver algún tipo de conflicto que puede existir pues en las ciencias de la vida, ¿no? O en la investigación médica o en aquellas condiciones que afectan directamente la vida del planeta, recordando que bioética no solamente no aplica, aunque en su nacimiento pudimos verla así, a la investigación o a problemas en el sistema de salud, ¿no? Sino que la bioética incluye a todo lo que nos compete en el planeta, ¿no? Todo lo con lo que estamos relacionados, todos los seres que habitamos este planeta e incluso pues los que todavía no nacen, ¿no? Entonces la bioética tiene un campo pues amplísimo. El objetivo que tiene, bueno, es cómo vamos a promover un diálogo.
perdón, cómo vamos a promover un diálogo que esté entre quienes hacen un trabajo, podemos llamarlo de esta manera, más de carácter científico, y aquellos que hacen un trabajo de carácter más humanista. Entonces, ¿cómo podemos empatar, digo, desde la definición de Van Rensselaer-Potter, cómo establecer este puente, esta comunicación entre ambos campos, ¿no? Y cuáles van a ser, a partir de este diálogo, la mejor forma de encontrar una solución a los conflictos que pueden surgir desde una posición mucho más técnica y con los valores humanos con los que estemos comprometidos o que los estemos reconociendo como importantes. Por tanto, pues la aplicación de la bioética pues puede ir desde el respeto a la autonomía, entendiendo la autonomía como la capacidad de autodeterminarnos, tanto de las personas que están sujetas a algún procedimiento para mejorar su salud, como aquellas personas que participan en algún proyecto de investigación. También el respeto a la autonomía tiene que ver con el ejercicio del paternalismo, vinculado, una forma de expresarlo sería el consentimiento informado, pero no se queda ahí, sino que también incluye a todos aquellos que participamos como proveedores de servicios de salud, ¿no? Entonces la autonomía también nos alcanza a nosotros. El otro tema que tiene mucho que ver con la aplicación de la bioética, pues tiene que ver con el cuerpo humano, es decir, qué se está haciendo por las personas que viven con algún tipo de capacidad diferente, qué está ocurriendo ahora con todas las propuestas o lo que el avance tecnocientífico que tiene que ver con la mejora del cuerpo humano. Y bueno, haciendo aquí quizá recordando esa propuesta de los fines de la medicina, que ya tiene algunos años reconociéndose, bueno, en el campo de la bioética y los fines de la medicina, así como el tema de la bioética al inicio de la vida, ¿no? Todos los temas relacionados con reproducción colaborativa o la, mm, este, el aborto, que es otro tema que puede ser como muy relacionado con la bioética, no es el único, por supuesto. Yo en mi práctica profesional mucho más relacionada a temas de bioética al final de la vida, qué pasa con aquellas personas que no pueden hablar por sí mismos ni expresar sus deseos de cómo les gustaría ser atendidos en esta etapa, el cómo guiar la toma de decisiones y qué pasa con todos aquellos que no pueden expresarse o desean adelantar su muerte. Y pues la bioética global, que tiene que ver con un sinnúmero de temas, entre algunos de estos, pues el cambio climático, el tema de la justicia, el turismo médico, qué está pasando con la investigación en países en vías de desarrollo, y pues temas como seguridad alimentaria. Todo esto podemos entender que son campos donde la bioética pues tiene una aplicación. Pero bueno, el objetivo más de mi participación en este curso y en general el proyecto de este curso es, para quienes estamos en el ámbito de la salud, qué podemos hacer o qué tipo de procedimientos existen para poder tomar decisiones en situaciones que se pueden considerar complejas, ¿no? Dice este autor que, bueno, en algunas disciplinas de carácter más formal o abstractas, como puede ser la lógica y las matemáticas, podemos alcanzar certezas, pero en el campo de las ciencias de la salud, pues es muchísimo más complicado, ¿no? Porque se tienen que tomar en cuenta circunstancias particulares y consecuencias de las acciones o de las propuestas que podemos generar para las personas que necesitan ser atendidas. Y muchas de las veces, pues nosotros no, se pueden ofrecer probabilidades, pero es muy complicado ofrecer certezas absolutas. Entonces, bueno, ante todos estos avances que afortunadamente se han ido generando, pues tendríamos que tener una forma de analizar situaciones que pueden ser complicadas. Y bueno, ¿a qué tipo de razonamiento podríamos acudir para resolver este tipo de situaciones complejas? Yo les enmarqué en el número 1 y número 2, en los que haré énfasis en esta plática, sin dejar de lado que existen otros enfoques para hacer análisis de casos. Pero bien, aquí les enmarco en rojo cuál sería como la propuesta quizá más conocida en salud para el análisis de casos, que es una propuesta que mezcla tanto guías consecuencialistas como principios deontológicos. Un poco más adelante pondré unos
pues ejemplos como muy clásicos que nos hablan de este tipo de enfoques teóricos. Y esta mezcla, el inciso C, lo que les estoy proponiendo o compartiendo con ustedes, es que el hecho de que exista una propuesta que rescata principios deontológicos con guías consecuencialistas, pues nos puede hacer que nos acerquemos de una mejor forma al análisis de casos. La segunda propuesta de Albert Johnson y Stephen Toulmin son quienes consideramos que rescataron una tradición desde la Edad Media, que es la casuística, para llegar a tomar decisiones en situaciones concretas. En este caso, son los dos principales enfoques que les voy a presentar. El enfoque entonces principialista o este que hace una mezcla, pues quizá creo que en la primera, segunda sesión vieron un poco esta parte, tiene que ver con ese gran escándalo que provocó el estudio Tuskegee, ¿no? El estudio Tuskegee ya creo que suficientemente revisado, que dio pie a que se generara una propuesta desde el Congreso de los Estados Unidos para, pues, digamos, regular o establecer lineamientos de cómo se deberían llevar a cabo las investigaciones biomédicas. Esto, bueno, ya tiene 40 y tantos años, bueno, prácticamente 50 años desde que se creó esta comisión que con sus trabajos dio pie a lo que conocemos como el informe o el reporte Belmont, ¿no? Este reporte que lo que vino a aportar pues fue una serie de directrices en las que debería de basarse la investigación con seres humanos, aunque, bueno, ya se había hecho el código de Nuremberg al terminar la Segunda Guerra Mundial, pues parece que pasó un poco no completamente contemplado, digamos, por quien hacía investigación. Y bueno, el informe Belmont vino a poner un énfasis importante en estos tres principios. Perdón. El primero de ellos, en ese reporte, se llamó pues respeto por las personas, la beneficencia y la justicia, ¿no? Fueron estos tres principios que salieron de este reporte. El reporte o el informe Belmont pues es relevante cuando hablamos de bioética porque dio pie a lo que para muchos a veces interpretan como la bioética, como estos cuatro principios que asumimos erróneamente que es igual a bioética, ¿no? Pero bueno, esto es solamente un enfoque con el que se ha vuelto muy popular, sobre todo en biomedicina, para reconocer como principios que deberíamos de seguir o respetar o atender, ¿no? Lo que hicieron después del informe Belmont, uno de ellos participó en el informe Belmont, fue la publicación de los principios de ética biomédica, un libro que se ha seguido editando desde finales de los 70s y que es pues, muy aplicable en las decisiones clínicas. Estos cuatro grandes principios, la diferencia que existe con respecto al informe Belmont es que el respeto por las personas, ese principio que propone el informe, cambió por autonomía. Autonomía entendiéndolo como respetar y activamente respetar la decisión de las personas. Es decir, que para autodeterminarse deberían de tener un conocimiento exacto de qué se trata el tratamiento o la investigación clínica en la que puede participar una persona. Pues la no maleficencia, la beneficencia y la justicia. De hecho, bueno, la no maleficencia la agregaron ellos y pues tiene su antecedente pues desde Hipócrates, ¿no? Entonces, estos cuatro principios, pues de repente se han vuelto, así como lo menciona aquí, un poco como el santo y seña de la bioética, aunque bueno, está claro que no son los únicos principios que debemos atender cuando hablamos de bioética. Pero bueno, no significa que sea una mala opción. Tiene muchas personas a favor, muchos autores que reconocen la aportación que hicieron Lucha Childrens con esta propuesta. Y pues lo que se conoce o lo que se ha encontrado de este método es que presenta
una forma de hacer como deliberación acerca de los casos que parte desde teorías morales, sigue ciertos principios, luego reglas y finalmente casos. Esto es decir, es como un método de carácter deductivo. Va de las teorías hacia los casos. Y bueno, en esta parte de las teorías, al principio yo les mencionaba que existen ciertos elementos que se han creado para acercarnos a situaciones complejas o para determinar la bondad o maldad de ciertos actos, ¿no? Entonces, bueno, existen unas éticas de carácter deontológico más asociadas a ciertos principios, reconociendo que existen ciertos principios que pueden ser normas reveladas asociadas como a una fe religiosa, heterónomas, autónomas, que es en la que voy a hacer más énfasis, porque tiene que ver con un exponente que se considera siendo muy relevante en la ética. Y hay otras de carácter teleológico, es decir, más relacionadas con las consecuencias de los actos, o sea, la bondad o maldad de un acto está relacionado con las consecuencias de este. Y bueno, los exponentes son algunos filósofos ingleses como Jeremy Bentham y John Stuart Mill, entre otros. Entonces, para este tipo de enfoque teórico, la teoría deontológica, pues lo bueno o lo malo de una acción no está en el acto, sino en las consecuencias de este. Perdón, la teoría deontológica de Kant, la bondad o la moralidad está en el mismo acto. La consecuencialista es opuesta a esta visión de Kant. Y aquí les voy a poner un pequeño ejemplo que lo tomé de un filósofo político, donde explica un ejemplo de Kant que es como muy clásico. Suppose a child goes into a store to buy a loaf of bread. The shopkeeper realizes that she could shortchange the child, but she worries that if she did so, other customers might find out. She would lose business. So she decides to give the child the correct change. Does the shopkeeper's action have moral worth? Bueno, ese es un ejemplo que utiliza Kant para explicar cómo el deber, en sí mismo, el acto debe ser moralmente correcto, ¿no? Y bueno, lo opuesto a la visión deontológica o típicamente asociada a Kant, pues son las teorías teleológicas o consecuencialistas de los filósofos ingleses, a diferencia de Kant, que es alemán, ¿no? Aquí la moralidad del acto pues está en el fin obtenido o en las consecuencias. Es decir, las consecuencias pueden ser o útiles o beneficiosas o buenas y en general se considera que debe ser para la mayoría. Debe haber un beneficio mucho mayor para este sistema o para este enfoque teórico. El ejemplo es este. In the summer of 1884, 4 English sailors were stranded at sea in a lifeboat in the South Atlantic, over 1,000 miles from land. Dudley was the captain, Stevens the first mate, and Brooks a sailor. The 4th member of the crew was the cabin boy, Richard Parker, age 17. The crew had few provisions. For the first 3 days, they ate a can of turnips. On the 4th day, they caught a turtle, which sustained them for a time. But soon they had no food, and for 8 days they ate nothing. By now, Parker, the cabin boy, was lying in the corner of the boat. He had drunk seawater and become ill. On the 19th day, Dudley, the captain, suggested drawing lots to determine who would die so that the others might live. But Brooks refused, and no lots were drawn. The next day, Dudley decided that Parker had to be killed. He offered a prayer, told the boy his time had come, and killed him with a penknife, stabbing him in the jugular vein. For 4 days, the 3 remaining crew members
fed on the body and the blood of the cabin boy. Then help came. On the 24th day, a ship rescued the 3 survivors. Upon their return to England, they were arrested and put on trial for murder. Dudley and Stevens confessed that they had killed and eaten Parker, but they claimed they had done so out of necessity. Putting aside the question of law, how do you judge the morality of what they did? Would you say they acted immorally in killing and eating the cabin boy? Or would you say that, all things considered, they did the right thing, sacrificing 1 life in order to save 3? Muy bien, bueno, pues este video está relacionado igual, otros les debe resultar familiar, el dilema del tranvía, ¿no? Que prácticamente hace el mismo tipo de razonamiento, ¿no? O sea, cuando hay que tomar una decisión que afecta a un individuo o las consecuencias para la mayoría o la mayor felicidad o la oportunidad de vivir, etcétera, se da para más individuos, ¿no? Entonces, ¿en dónde reside la moralidad del acto, no? Entonces, estos 2 enfoques o estas 2, pues sí, finalmente teorías nos ayudan como a analizar o nos dan elementos para analizar casos en los que está implicado, bueno, más la parte del deber o más de mirar por las consecuencias del acto, ¿sí? Entonces, a partir de entender que existen distintos enfoques teóricos, en este caso, se parte de un enfoque teórico y luego, pues de ahí se desprenden ciertos principios morales. En el caso del principialismo, que es este primer enfoque que estamos revisando, pues existen estos 4 que ya los mencioné previamente, ¿no? En la parte de cómo podemos saber que estamos atendiendo al principio de beneficencia, ¿no? Como en la parte práctica. ¿Qué estamos haciendo por dar indicaciones precisas, por tener la competencia técnica apropiada para el caso que estamos atendiendo? ¿Cómo está nuestra capacidad para llevar a cabo? ¿Qué tanto estamos teniendo conocimientos actualizados del campo de la salud donde nos estamos desempeñando? ¿Y qué tanto estamos haciendo porque nuestras relaciones interpersonales pues sean en el bien del paciente? ¿Sí? Entonces, de esta forma podríamos estar atendiendo al principio de la beneficencia. La no maleficencia en este caso, bueno, es qué es lo bueno para el paciente, teniendo en cuenta la perspectiva del paciente, su escala de valores y sus preferencias, las cuales pues nosotros estaríamos buscando atender. El de la autonomía, que puede ser como a veces al que más pareciera que lo miramos más, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de autonomía? Bueno, pues esa capacidad de autogobierno de las personas. O sea, para que una persona pueda tomar una decisión autónoma, pues tendría que conocer de qué se trata lo que se está ofreciendo de tratamiento y tendríamos que tener nosotros la certeza de que fuimos claros y de que la persona entendió de qué va lo que se le está proponiendo. Entonces, la decisión debe ser capaz de decidir por sí mismo previa información asequible al interesado. Por otro lado, bueno, el concepto o el principio de justicia, podríamos entenderlo como pues dar a todos por igual, pero esa es como una forma muy básica de entender este principio. Hay autores, nuevos autores, bueno, a principios de los 70s, como John Rawls, que habla más pues como un sentido de equidad. Entonces, cuando hablamos de justicia, pues tendríamos que pensar también en igualdad y tendríamos que pensar también en equidad, no solamente como dar a cada quien lo que corresponde, porque a veces eso se vuelve pues mucho más complejo de determinar, ¿no? De cuál es la proporción justa para cada uno de los involucrados. Bueno, entonces pasamos de las teorías, luego nos vamos a los principios y luego nos vamos al nivel de las reglas o las normas morales. Y aquí Buchan y Childrens proponen 5 reglas. El primero es el de la verdad, que está relacionado precisamente con el principio de autonomía. Entonces, nosotros estaremos respetando la regla de la veracidad cuando informamos de qué se trata la condición de salud del paciente, cuando le decimos la verdad, ¿no? Esto que ahora está en los derechos de los pacientes, a conocer cuál es su diagnóstico,
a conocer el pronóstico del mismo, a conocer las opciones de tratamiento y qué beneficios le pueden otorgar. Si nosotros deliberadamente ocultamos información, pues estaremos incluso violando el principio de autonomía, que es del que se deriva esta regla de la veracidad. Habrá, digamos, algunas consideraciones, dicen Bucham y Childrens, en que, bueno, podríamos no revelar completamente el diagnóstico, si eso pues afecta otros principios como el de beneficencia y no maleficencia, ¿no? Entonces, pues sí puede haber como cierta manera de analizar el caso particular para determinar si el hablar con la verdad debe ser, no es como una regla absoluta, ¿no? Habrá que ver si existen ciertas consideraciones. Las otras reglas que reconocen Bucham y Childrens como relevantes y asociadas a los principios antes mencionados, es de la confidencialidad, que la confidencialidad pues no es nueva, ¿no? Ya desde el juramento hipocrático pues establecía esta parte de mantener el secreto profesional. Igual recordar que la regla de la confidencialidad pues no es de carácter absoluto, podría haber casos en los que se falte a cumplirla, sobre todo cuando estamos hablando de que se afecta a un tercero, ¿no? O cuando corre peligro la vida de la persona, del paciente o de un tercero. En la parte de la privacidad, bueno, es el derecho que tienen a la información personal. Ahora incluso existen leyes que por lo menos en México, que buscan atender esta regla que es a la protección de datos personales, ¿no? Que está directamente vinculado con este aspecto de la privacidad. Otra regla es la de la fidelidad, que tiene que ver con esta práctica social aceptada, que es el mantener nuestras promesas, ¿no? Es decir, la relación médico-paciente, pues no solamente es una relación contractual, ¿no? Sino que alcanza otro tipo de nivel en la que una relación de mantener la promesa de que se va a atender mientras conozcamos de qué va el tema del paciente, de que no se le va a abandonar, ¿no? Y pues derivado del principio de autonomía y de la regla de la veracidad, digamos en la parte práctica, existe pues el consentimiento informado, ¿no? Entendiendo el consentimiento no solo como este documento que se firma cuando somos admitidos a un hospital, sino que es un proceso, es un camino que a lo largo del tratamiento se le va informando a la persona de qué se trata, el plan de tratamiento, cómo evoluciona el diagnóstico, hacia dónde va la trayectoria de la enfermedad y bueno, mantener siempre una comunicación estrecha que finalmente favorece pues la mejor relación médico-paciente posible. Y bueno, vamos a revisar dos casos. Uno de ellos propuesto por Bucham y Childrens precisamente, como para entender cómo hay que mirar entonces con un enfoque desde el principialismo en la clínica, ¿sí? La propuesta que ellos hacen es que revisemos un caso de una niña de 5 años que tiene una enfermedad renal crónica y a consecuencia de esta, pues ha requerido terapia sustitutiva renal, como es el caso de la diálisis. En algún punto, el mantener la diálisis se vuelve complejo, entonces el médico tratante considera que puede ser candidata a un trasplante renal, aunque para esa condición de salud particular de esta niña, pues no siempre tiene resultados tan alentadores el trasplante. Esta niña tiene hermanos que son menores de ella, menores de menos edad que la niña que es la paciente. Se identifica que la madre no es histocompatible, pero el papá sí lo es. Este es el caso a grandes rasgos. En algún punto, el nefrólogo, bueno, se reúne con el padre y le dice que bueno, el pronóstico de la niña es incierto aún con el trasplante, que el padre es compatible, pero el padre opta por no donar el riñón a su hija. En esta consulta solamente entre ellos, el padre se lo hace saber. Le explica el papá al médico que tiene temor a la cirugía, que si el pronóstico de su hija aún se vuelve incierto, a pesar del trasplante, entonces cómo
no le ve como mucho sentido. Entonces, incluso pregunta si no existe la posibilidad de que exista un donador de cadáver, y que también le preocupa el sufrimiento al que puede ser sometida la niña, ¿no? Se trata de una cirugía mayor que implica pues una serie de problemas que tienen que ver con la recuperación y las expectativas que se pueden generar con ese tratamiento incierto. El padre de la niña le pide al médico que por favor no le haga saber al resto de la familia que él es histocompatible. El médico, ante esta petición, pues se pone incómodo, pero bueno, decide finalmente decir a la esposa que papá no debería de donar por razones médicas, sin entrar en mayor detalle. Entonces, si nuestro enfoque teórico fuera más utilitarista o consecuencialista, más de los filósofos Jeremy Bentham o John Stuart Mill, ¿cómo analizaríamos este caso? ¿Qué se pondría en consideración? Bueno, Buchan y Childrens dicen que las consecuencias que tienen tanto de lo que pueden hacer el padre y el médico, tiene que ponderar, tiene que poner en equilibrio pues los intereses de las personas que están afectadas, ¿no? Entonces, dependiendo de cuáles son las posibilidades, las consecuencias del acto, pues hacia eso, ese va a ser el camino a seguir, ¿sí? Entonces empieza a analizar a los distintos actores. Para el papá, dice, bueno, para el papá no tiene tantos riesgos el ser donador, ¿no? Las estadísticas en ese momento mostraba que tenía riesgo de morir 1 en 10 a 15,000 personas que se someten como donadores de un riñón. Evaluar cómo le va a ir a ese padre habiendo donado uno de sus riñones, pues se vuelve difícil porque, bueno, depende mucho del estilo de vida de quien dona, ¿no? Qué tanto cuidado tiene con su nueva realidad de vivir con un solo riñón. Entonces, para los utilitaristas, este papá pues debería estar obligado a donar porque las consecuencias pues no son tan graves, ¿sí? Digamos que no va a haber un daño significativo para él, ¿no? Sino que puede dar un beneficio mayor. Para la niña, pues si no tiene trasplante, o sea, aunque tiene pocas posibilidades de mejora, pues finalmente se está volviendo su única esperanza, ¿no? Y luego los utilitaristas, si analizamos el actuar del médico, deberían de preguntarse, bueno, si dice la verdad, ¿se separaría la familia? Si miente, ¿qué tantas consecuencias puede tener el que miente, el que oculte esta información? El médico debería de preguntarse, si no hago más porque el padre done, ¿no se va a quedar con un sentido de culpabilidad? Y bueno, quizá haría un razonamiento del tipo de que en general existe un gran número de familias que ante situaciones complejas de salud generalmente se rompen. Y bueno, si podemos mirar al utilitarismo como un enfoque para analizar problemas saliéndonos del caso, podemos reconocer que es un aporte o un enfoque que puede ser valioso, ¿no? Un ejemplo muy común es ante entornos donde hay recursos insuficientes en salud, se prioriza, por ejemplo, los programas de vacunación, que tienen un alcance mucho mayor para la población, que quizá dedicar, no porque no sea importante, a condiciones de salud raras, ¿no? Que pueden ser pocas las personas beneficiadas. Entonces, a veces en salud se toman decisiones basándose en maximizar los buenos resultados. Bien, entonces terminamos de ver cómo analizaría con un enfoque consecuencialista o utilitarista. Ahora, ¿qué pasa con quien el enfoque teórico sería desde quien sigue un enfoque deontológico kantiano? Aquí el juicio estaría buscando ser basado en razones que pueden ser generalizables o actuar de forma autónoma, que sería lo contrario a la heteronomía, y por una voluntad que esté guiada por la razón. Entonces, el conflicto o la forma en que analizaría los distintos actores de este caso sería, bueno, si el padre lo que lo guiara a donar su riñón sería la compasión o la preocupación para su hija, pues esta sería una obligación
que no se puede volver generalizable. Por lo tanto, pues no buscarían a convencer o no fundamentarían el que el padre estuviera obligado a donarle su riñón. En el caso de los hermanos, pues definitivamente no podrían participar como donantes. Digo, una razón sería la edad, pero otro es que no se puede usar a las personas o no está justificado utilizar a otros como un fin, ¿sí? Y aquí sería muchísimo más estricto el enfoque kantiano con el médico porque pues de ninguna manera justificaría que éste puede mentir, ¿sí? Entonces, esta sería como la forma en que los distintos enfoques pueden mirar a este caso. Esto significa, finalmente, o lo que propone Bucham Childrens es reconocer que un enfoque basado en esta teoría, pues puede ser válida, ha pasado la prueba del tiempo este enfoque ético, y bueno, finalmente es reconocer que si existen buenas razones para actuar de determinada manera, pues se puede aplicar en circunstancias similares, ¿no? En el segundo caso, este es un poco más breve, lo que aquí busco representar es, bueno, si estamos ante una persona que está viviendo con una enfermedad oncológica que se encuentra ya en una etapa en la que las distintas opciones de tratamiento no le han proporcionado pues la curación buscada, en algún punto el paciente después de haber sufrido pues todos los efectos adversos que tienen los distintos tratamientos oncológicos, dice que está cansado y que prefiere que la muerte llegue y morir en paz, ¿no? Aquí, cuando hacemos este tipo de análisis para un caso como este, cuando acudimos al principio de autonomía, pues reconocemos que las personas tienen derecho a tomar sus propias decisiones, ¿no? Sobre su cuerpo, sobre su salud, y por tanto tienen el derecho a rechazar opciones de tratamiento. Cuando pensamos en el principio de beneficencia, bueno, aquí podríamos decir, bueno, pero ¿y si aparece una nueva línea de tratamiento que puede ofrecerle tanto porcentaje de expectativa de mejorar su esperanza de vida? Pues entonces, pues podríamos proponerlo, ¿no? En el principio de no maleficencia, pues finalmente debemos de reconocer que el tratamiento podría causarle sufrimiento, y cuando revisamos el principio de justicia, bueno, pues ¿qué está pasando con el derecho que tiene a recibir tantas consideraciones u opciones como cualquier otra persona, ¿no? En este caso, pues lo que puede estar ahí ponderándose es el principio de autonomía con el principio de beneficencia, que pueden entrar en conflicto, ¿no? Reconocemos que el paciente tiene derecho a rechazar tratamientos que pueden causarle más sufrimiento, y que, bueno, nosotros seremos respetuosos del ejercicio de esta. Cuando vemos por el principio de beneficencia, decimos, bueno, quizá el tratamiento podría prolongar la vida. Entonces ahí puede entrar cierto conflicto entre principios. Entonces, bueno, la idea es reconocer que esta parte de aplicar principios a situaciones clínicas, pues se puede volver o nos puede ayudar a resolver situaciones que consideramos de carácter complejo. El segundo enfoque en el que voy a dedicar los siguientes minutos es el enfoque casuístico, ¿no? Que les mencionaba que tiene ya, o bueno, ha sido como rescatado de un enfoque muy relacionado con la religión judio-cristiana en la forma de analizar casos, ¿no? Que bueno, ahora está exento como de este matiz. Los autores principales o los que se reconocen, que rescataron la casuística, pues son Albert Johnson, Stephen Toulmin, y ellos, a diferencia de partir como del principialismo de principios hacia el caso, ellos toman el caso y de ahí empiezan a revisar cómo podemos llegar a la mejor solución, ¿no? Entonces, a diferencia del principialismo, que es un método de carácter deductivo, la casuística es un método de carácter inductivo. Y vamos a ver su forma de llevarse a cabo. Entonces, se parte de analogías y casos que se consideran paradigmáticos o como ejemplos a los que podemos acudir. De ahí
se buscan máximas o reglas que puedan ayudarnos a clarificar cuál es el camino, se analizan las circunstancias particulares del caso, se revisan análisis o grados de probabilidad y luego se van generando una serie de argumentos para llegar a la presentación o resolución final de este. Cuando hablamos de este primer punto, de las analogías o casos paradigmáticos, pues buscamos aquellos que sean los más parecidos, ¿no? Y de ahí pues nos vamos al caso que estamos analizando, que puede tener elementos de menor claridad. Por ejemplo, se trata de un caso de suspensión de medios artificiales, se trata de hacer retiro de aminas, de poner en duda el uso de la ventilación mecánica. Hay casos previos y qué se hizo, ¿no? ¿Cuáles son las semejanzas? ¿Cuáles son las diferencias? ¿Cuál fue el resultado de las decisiones que se tomaron? De ahí pasamos a máximas o reglas morales. ¿Cuáles pueden ser estas o cuáles aplican para el caso? Primero, no dañar, no revelar información del paciente si éste ha dicho que la quiere mantener de forma confidencial. ¿Qué pasa cuando los padres son los que determinan lo que es mejor para sus hijos? Se trata de un caso donde el interés superior de la infancia está preponderante sobre las creencias de los padres. Y bueno, este tipo de máximas o reglas pues nos ayudan a revisar las particularidades del caso que estamos estudiando. Después de esto, se revisan las circunstancias, el caso en particular. Ahora sí que mirando con lupa, quién, qué, dónde, cuándo, por qué, cómo, por qué medios. Entonces, analizando las particularidades del caso, pues nos vamos acercando a encontrar el mejor curso de acción posible. De ahí nos pasamos a analizar qué grados de probabilidad tiene tal curso de acción. Aquí se vale entrar a revisar cifras, datos publicados, incluso opiniones de expertos. Esto nos ayuda a determinar, bueno, si se sigue tal tratamiento, entonces la probabilidad de que el paciente curse de tal manera es esta, ¿sí? Para llegar a un consenso, una suma de opiniones que nos ayuden a determinar, bueno, entonces el curso de acción se puede acercar mucho más a que sea de este tipo. Y finalmente, pues llegamos a conclusiones. Conclusiones que esta propuesta o este enfoque dice que siempre pueden ser revisables, porque puede ser que surjan nuevos datos, nuevas circunstancias, razones, opciones de tratamiento, elementos que no conocíamos del caso que pueden hacer que cambie un poco la conducta a seguir o la propuesta para resolver esta situación. Y si nos vamos al caso en particular, bueno, existen estos como 4 elementos que se consideran básicos cuando hablamos de casuística, que es para respondernos el qué, el para qué, el cómo, en qué circunstancia, ¿no? Y cada uno de estos parámetros pues está asociado o se reconoce, casuística no está peleada con los principios, está reconociéndose que cuando hablamos de indicaciones médicas estamos haciendo un recordatorio de estos principios de beneficencia y no maleficencia. Cuando hablamos de acercarnos a cuáles son las preferencias del paciente, estamos hablando del principio de autonomía. Cuando revisamos calidad de vida, estamos reconociendo la beneficencia, la no maleficencia y la autonomía. Y en los rasgos contextuales, pues la lealtad y la justicia, ¿sí? Para esto les presento un caso que utilizan, bueno, la bibliografía que les compartí viene este caso en extenso, pero bueno, se trata de un paciente que llega sangrando a un servicio de urgencias, ¿no? Entonces, cuando nos enfocamos en revisar el tópico 1 o las indicaciones médicas, pues hay una serie de preguntas que podemos irnos haciendo y buscando la respuesta para ir clarificando el curso de acción. En el tópico 2, estas son algunas de las preguntas que podemos hacernos acerca del caso. ¿Qué pasa con ese joven que llega a un servicio de urgencias y que dice que no desea ser transfundido, ¿sí? Aquí, lo importante de la casuística es que dice, bueno, en este primer tópico, o en este tópico de las preferencias del paciente, pues se le da mucha importancia al principio de autonomía, que lo asociamos mucho pues a la bioética
estadounidense o la propuesta de Buchanan Childrens, ¿no? Para el tópico 3 de calidad de vida, en el que la idea es siempre que sea posible restaurar, mantener o mejorar la calidad de vida, pues también hay una serie de preguntas que nos ayudan a explorar esta parte, ¿no? O sea, ¿qué pasa con este joven que llega a un servicio de urgencias, que tiene un sangrado profuso y que mencionó que no quiere ser transfundido, ¿no? Entonces, bueno, cuando exploramos esta parte de calidad de vida, nosotros estamos, si nosotros incluimos estas particularidades de entender cuál es la fe religiosa que profesa esta persona y por qué es tan significativa para él rechazar una opción terapéutica que en ese momento se considera. Para llegar finalmente a los aspectos contextuales, ¿sí? ¿Qué está pasando con el resto de las personas, las instituciones, incluso asuntos financieros o de carácter social, ¿no? Dice, bueno, ¿qué pasaría con esta familia si se queda sin su padre, ¿no? Que puede ser quizá el proveedor principal, ¿no? O ¿qué pasa con la esposa? ¿Tiene algo que aportar en el caso de que estuviera presente? ¿Qué pasa incluso con su comunidad religiosa? ¿Sí? Y bueno, así, haciendo como una mirada amplia del caso, pues se supone que podríamos llegar a tomar una mejor decisión. Este tránsito en revisar de manera como más puntual, más cercana, la condición en la que llega, pues es un ejemplo relativamente clásico, el rechazo a las transfusiones de las personas que profesan determinada fe religiosa, ¿no? Dice este autor, el doctor Robert Hall, dice, bueno, imaginémonos que es un bioeticista que está fuertemente influido por la bioética estadounidense, en el que pone el principio de autonomía como muy relevante. ¿Cómo desde el principio de autonomía resolvería en este caso? Dice, bueno, pues si vamos a darle un peso significativo muy importante al ejercicio de la autonomía, pues entonces se debe de permitir que rehúse ese tratamiento, ¿no? Entonces la consecuencia podría ser la muerte, pero dice, bueno, pero el principio de autonomía no es la única norma que podríamos seguir. Hay otros que pueden entrar en juego, ¿no? ¿Cómo podemos ayudarlo sin dañarlo, ¿sí? Tenemos la obligación de compartir una creencia que no necesariamente compartimos. ¿Qué pasa con esa familia que se va a quedar una esposa sin esposo, los hijos sin su padre, ¿no? ¿Qué pasa si se le hace la transfusión y su comunidad religiosa, su iglesia, en lugar de verlo como alguien que faltó a este principio, pues reconocen que se cometió un pecado contra él, ¿no? Y puede ser acogido nuevamente por su comunidad. Toda esa serie de razonamientos se pueden hacer. Y bueno, aquí dice, ¿cómo podríamos buscar una analogía para resolver este caso? Dice, bueno, la tradición occidental, pues es tolerante con las distintas convicciones religiosas, ¿no? Entonces, en general, es aceptado que cada quien viva de acuerdo a las creencias con las que se reconoce. Y bueno, esa es una forma de mirar el caso. Si nosotros entendemos que debemos de estar en una comunidad, que debemos de tolerar las diferencias, pues entonces deberíamos quizá mirar esta parte desde esa óptica. Finalmente, lo que se busca es, bueno, entender que existen distintas teorías éticas, principios que se desprenden de esta, algunas proponen unas reglas y que todas lo que nos están, a donde nos están buscando llevar es a reconocer que existen ciertos deberes y ciertos valores, que cuando buscamos tomar la mejor decisión posible, es conveniente partir de la deliberación sobre ciertos hechos, que podemos llamar el caso, determinar dónde radica el problema moral o qué valores están entrando en juego en este caso, cuáles son aquellos deberes que tenemos y cómo podemos comprobar que la decisión que estamos tomando es la más coherente. Una propuesta es que para mirar si nuestra reflexión es coherente, es que siempre, de ser posible, consultemos referencias externas, como puede ser la legislación vigente.
No necesariamente va a resolver todos los problemas, pero nos ayuda a reconocer cuáles son aquellos valores de los ciudadanos que están reflejados en estas leyes. Otra vía es preguntarnos, ¿me comportaría así si la gente lo fuese a saber? Dicen que esta parte nos ayuda a que nuestro comportamiento pues sea como lo más universalizable, ¿no? Dentro de lo posible. Y bueno, en general se pide que en la reflexión moral evitemos conclusiones precipitadas. Es decir, que en quienes recaen toma decisiones complejas, que en este caso personal de salud, pues finalmente no estamos exentos de experimentar emociones que pueden hacer que nuestro juicio pues se pueda ver un poco nublado. Y dentro de lo posible, pues evitar llegar a decisiones precipitadas, ¿no? Nos invita a que consultemos situaciones complicadas con compañeros y si dentro de lo posible que demos tiempo a que las emociones se disipen o sean menos intensas para, dentro de lo posible, pues tomar la mejor decisión, ¿no? La idea entonces es pues acercarnos a estos distintos enfoques teóricos que finalmente todos tienen algo que enseñarnos. No es desacreditar el enfoque deontológico o el consecuencialista, todos ellos nos aportan y el hecho de establecer mezcla de principios, reglas que existen en el derecho, cuáles son los casos paradigmáticos, todo esto nos ayuda a tener como una visión mucho más amplia y poder llegar pues a analizar ese caso particular ante el que estamos, ¿no? Finalmente de lo que se trata es de generar una discusión, aceptar que hay visiones distintas a la nuestra y que a partir de este debate libre, pues podríamos encontrar la mejor solución para el caso, ¿sí? Entonces, pues esta es mi aportación para esta mañana. Y me voy a permitir revisar el chat en un momento. Martinoli Fuentes. ¿Y si incluimos a la inteligencia artificial en la toma de decisiones? Claro que tiene que ver con los datos que alimentemos, por supuesto. No creo tener la respuesta exacta para esto. Creo que estamos cada vez mucho más implícitos en que la inteligencia artificial forma parte de nuestra vida y seguirá formando cada vez más. Pero sin duda, sí, pues tiene que ver con con la información que le proveemos a las distintas inteligencias artificiales, ¿no? De hecho, digo, hace algunos años hay un autor, si me acuerdo el nombre, que hablaba de que, bueno, la inteligencia artificial cada vez iba a estar más presente. Digo, creo que fue antes de pandemia que le escuché a este autor. Y mencionaba que la parte de la inteligencia artificial iba a ayudarnos muchísimo, ¿no? Por ejemplo, establecer diagnósticos cada vez más exactos. Decía, pero en la parte en la que la inteligencia artificial no necesariamente nos va a aportar, digo, es la visión de un autor, dice, va a ser en la reflexión ética, ¿no? Porque quizá esa parte nos va a faltar. Digo, hay una película que me parece a mí genial que habla de esto, si tienen interés, se llama I Am Mother, está en una plataforma muy popular, y habla acerca de la inteligencia artificial y toma decisiones éticas. Digo, me parece, antes de pandemia creo que también la vi y me parece un ejemplo que utilizo yo con frecuencia con los estudiantes de pregrado de bioética. Entonces, igual ahí se las pongo. Es I Am Mother, ¿sí? No recuerdo el director, pero es a propósito de la inteligencia artificial. Y leo otra pregunta de Cecilia Sandoval. Ok. Sí, definitivamente, Cecilia, acerca de alguien que oculta un diagnóstico, ¿no? Digo, bueno, yo no sé si existe una manera de protegernos ante que nos mientan, ¿no? Lo que nos va a complicar esta parte
es el que podamos otorgar el mejor tratamiento posible. Digo, aquí no sé qué tanto en esta parte el hecho de que participara el resto del equipo de salud como el acompañamiento psicológico podría ser que cambiara un poco la perspectiva de las personas que viven con enfermedades, bueno, que pueden tener un carácter estigmatizante. Quizá quiero pensar que eso es lo que orilló a este paciente a actuar de esa forma, no lo sé, pero creo que es un punto que puede ser volvernos compleja nuestra participación como profesionales de la salud, ¿no? Independientemente pues de la emoción que nos puede causar el saber que el paciente nos está mintiendo, ¿sí? Reviso. Ok, igual quedo atenta si hay otra pregunta. Si no, para cerrar de forma oportuna. Hay una más, doctora. Ok, Permítame hacérsela porque no se pudo copiar al chat. perdón. Sí, Luis González. Pero, por ejemplo, en el caso del testigo de Jehová, ¿sería válido que él, como decisión del grupo médico, se transfunda y no se le dé esa información al paciente o a su familia, algo así como un pacto de silencio? Bueno, lo que se propone con los autores cuando se trata de adultos y la persona expresa su preferencia por no recibir un tratamiento, como puede ser una transfusión sanguínea, el razonamiento nos debe llevar a respetar la decisión del paciente y buscar alternativas de tratamiento, ¿no? Bueno, es candidato a expansores, a cristaloides, a, no sé, estos nuevos medicamentos hemorragíparos que de repente ya están disponibles, ¿no? Pero ahí en el adulto que expresa de manera clara su rechazo a un tratamiento, pues lo que nos rige o lo que nos debe conducir a tomar la decisión es respetar su decisión. Cambia cuando se trata de menores de edad. Por eso creo que en alguna parte de las diapositivas lo ponía, ¿no? Cuando se pone por encima el interés mayor de la infancia o el interés superior de la infancia y incluso se puede quitar la tutela a los padres para quien tome la decisión de los tratamientos cuando se trata de transfusiones sanguíneas, se haga, porque se trata de un menor. En ese sí cambia la toma de decisiones, pero cuando se trata de un adulto, en general se busca respetar el principio de autonomía. Fernando Hinojosa, ampliar el dilema del tranvía. Bueno, es una propuesta que está como desde finales de los 60, igual que pueden buscar en Google, pero es este ejemplo en el que se pone, están 5 trabajadores, hay una intersección del tren, hay una parte donde están 5 trabajadores sobre la vía y del otro lado está solo un trabajador. Entonces hay alguien que está viendo que el tren va sin frenos, ¿no? Bueno, el tren va sin frenos. El operador de las vías debe decidir por cuál vía, qué vía toma ese tranvía. O sea, que muera solamente un trabajador o que se vean afectados los 5 trabajadores que están en la otra vía, ¿no? Entonces, es para explicar esta parte de las consecuencias de los actos o ver por el bien mayor, ¿no? Que tiene que ver con el ejemplo que les puse de los marineros, que de hecho está basado, de los marineros es un caso real, por ahí en los 1700 ocurrió, incluso fueron juzgados los sobrevivientes de este evento en alta mar, ¿no? Ok, en el caso del paciente con muerte cerebral conectado y los familiares se niegan a desconexión, ¿qué decisión toma el grupo de médicos tratantes? Bueno, se tienen que revisar varias cosas. La persona que tiene muerte cerebral o muerte por criterios encefálicos, dijo algo acerca de cuáles eran sus preferencias, mencionó cuáles eran lo que deseaba para sí mismo. Digo, se puede empezar a explorar con la familia, ¿no? O es incluso alguien, si tuvo la oportunidad de firmar una voluntad o una directriz anticipada, aunque no la haya firmado, hubo en conversaciones casuales, le hizo saber a alguien de qué forma le parecía bien llegar al final de la vida. Entonces, se puede empezar a buscar esta información. Digo, no es cosa de un momento, generalmente es un proceso, ¿sí? Se les explicó apropiadamente, o sea, la familia entiende qué es esto de la muerte por criterios encefálicos.
porque de repente tenemos una visión de que la muerte es cuando el corazón se detiene, ¿no? Una muerte centrada en el corazón, en la falla del corazón. Pero cuando es una muerte asociada al cerebro, pues para los que estamos alrededor, como miembros de la familia, no lo vemos necesariamente como muerte, ¿no? Porque pues vemos que se mueve el pecho, que tiene una temperatura cálida. Entonces es mucho más complejo entender ese tipo de muerte, ¿no? Digo, es relativamente joven ese criterio, ¿no? De finales de los 60. Entonces, es un proceso. Aquí quizá más que los médicos tratantes es cómo vamos a llegar a un consenso con quien está tomando decisiones por esa persona que está en esta condición, ¿sí? Creo que ahí radica el punto. No es como que nosotros tomamos la decisión de desconectarlo, sino cómo llegamos a la mejor, al consenso para este tipo de casos en particular. Hay algunos autores, sobre todo colombianos, si quieren consultarlos, hay como, digo, no estoy completamente de acuerdo con ese concepto, pero bueno, está escrito, que se llama desconexión compasiva, me parece que viene el concepto, igual puedo buscarlo y luego se los comparto, que habla un poco de este tema, ¿sí? Digo, no sé qué tanto auge vaya a tomar, pero es una forma de orientar la pregunta de Alina. Me quedo con esa tarea y se los comparto más tarde. ¿Alguna otra pregunta, Carla? No, doctora, serían todas. Muy bien. Bueno, entonces, pues me despido y espero que siga teniendo muchos interesados este tema de la bioética para aportar a nuestra práctica diaria. Hasta luego.